¿Sabe? Estamos en un estudio bíblico más de un día miércoles, estudiando el libro de los Romanos. Estamos en el capítulo 4. Vamos a leer el verso 22, 23 y 24. Vamos a desarrollar el 22 y el 23 y vamos a solamente iniciar el 24. Mientras usted abre su Biblia en Romanos 4, 22, yo quiero contarle que este día me llamó alguien y estábamos platicando y me contaba algo que había pasado entre la familia. Y le dije, alguna vez cuando estábamos platicando, me contó, fíjese que mi hermano me dijo, iba a ser, iba a ser seminarista, estuvo no sé en qué país, y al final le negaron el poder ser sacerdote, me dijo, se lo negaron, le dijeron que ya no, porque no había, porque le caía mal a alguien del alto rango ahí en el seminario, y le dijo, no puedes seguir, no sos apto para esto, y lo mandaron a su país de regreso y no le dieron la oportunidad de servirle a Dios en, en ese ministerio, si se le puede llamar de esa forma, como sacerdote, como él lo había soñado y se había preparado y había pues entregado su vida a Dios en ese sentido específico. Y me decía, cuando él regresó, nosotros estábamos muy preocupados por la condición de él. Me dijo, y le preguntamos qué pasó, cómo te sientes, qué piensas hacer. ¿Estás enojado con Dios? ¿Estás molesto con Dios? ¿Sientes que Dios no contestó tu petición? ¿Sientes que Dios no cumplió tu anhelo, tu sueño? Y dice que él solo se le quedó viendo, respiró profundo y le dijo, Dios tiene algo mejor para mí. Si Dios no permitió que yo hiciera eso, Dios sigue siendo Dios y Dios tiene algo mejor para mí, pero no me voy a detener. ¿Sabe cuántas veces nosotros, cuando Dios ha dicho un no a nuestras vidas, cuando Dios a lo mejor o no ha dicho no, pero no ha dado respuesta, o cuando algo no se ha cumplido en nuestras vidas, realmente nosotros pensamos igual? ¿Dios sigue siendo Dios? Me contaba un buen amigo la semana pasada que está teniendo muchos problemas financieros y dentro de esos problemas financieros dice que la esposa le dijo, fanático, perdedor, loser, ¿qué haces todavía yendo a la iglesia? ¿Qué estás haciendo en la iglesia? Porque Dios no te ha contestado. Y él le dijo, no sé. ¿Por qué no le preguntas tú? ¿Por qué no me ha contestado? ¿Por qué no le preguntas tú? Tal vez a ti te responde todas las interrogantes que yo tengo. Y le dijo, ¿y entonces por qué sigues yendo? Si Dios no ha hecho nada por ti, Dios no ha hecho nada por nosotros, ¿por qué? ¿Por qué ya no vayas? Y comenzó, y él le dijo, lo único que sé es que Dios sigue siendo Dios. Me conteste o no me conteste, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue sentado en su trono. ¿Tendremos usted y yo la misma templanza para con lágrimas en los ojos, pero un corazón expectante, poder decir Dios sigue siendo Dios? Pase lo que pase o si no pasa nada, Dios sigue siendo Dios. Romanos 4:22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Está hablando de Abraham, usted lo sabe. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Miren, la fe que Dios, porque dice, le fue contada. Quiero comenzar el estudio de esta noche diciéndole, ¿por qué la palabra dice le fue contada? Le fue anotada, le fue tomada en cuenta, ¿a qué se refiere? Mire, quiere decir que Dios le imputó a Abraham esa fe, la tomó en cuenta para imputarle justicia, para imputarle una justicia, la única justicia valedera, la justicia divina, la justicia de nuestro Señor Jesús. Oiga, es importante que imputar quiere decir atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable. Esto quiere decir
que Dios tomó en cuenta el tipo de fe de Abraham, porque de fe podemos hablar muchas, hermano. Hay muchos tipos de fe y hay diferentes tipos de fe humana y también fe religiosa y hay una fe espiritual, pero solo fue una la fe que Dios tomó en cuenta en Abraham. No fueron dos, no fueron cuatro, no fue nadie más en ese preciso momento, sino fue solamente él y fue un tipo de fe la cual le imputa una responsabilidad. Mire qué bonito esto, porque Dios toma en cuenta ese tipo de fe y le pone una responsabilidad tremenda, le pone la responsabilidad de ser justo, porque ser justo sí es un privilegio, es algo dado por parte de Dios, pero también es una responsabilidad tremenda la que Dios le da a Abraham. Le da una responsabilidad de bendecir a todas las naciones, de bendecir a todos los que veníamos atrás de él por medio de esa fe que él tuvo. Y no era una fe sobrenatural, no era una fe increíble, era una fe simplemente en su corazón de confiar en Dios. Escuche, claro, es un don dado por Dios la fe, por supuesto que sí, pero Abraham tomó una decisión de creer en Dios. Te acabo de contar de esa persona que vino y dijo no era la voluntad de Dios. Él sí sabe que Dios tiene algo para él, pero también está consciente que Dios maneja los tiempos, los momentos y los lugares de acuerdo a su propósito. Hay mucha gente que está jugando fuera de su propósito. Hay mucha gente que está viviendo fuera de su propósito. Hay mucha gente que está agonizando fuera de la fe. Todo aquel que está lejos de la fe o fuera de la fe que imputa la justicia, todo aquel que está fuera de eso es como un pez fuera del agua, porque está agonizando todos los días y no sabe dónde buscar el agua. No sabe dónde saciarse, no sabe dónde encontrar su propósito, no sabe cómo hacer que su familia se restaure. No sabe cómo hacer que su propósito en la vida se cumpla. No sabe cómo hacer que su ministerio se desarrolle. No sabe cómo hacer que su finanza se restaure. No sabe cómo hacer la voluntad de Dios. No sabe cómo, cuándo, dónde, por qué. Porque ha perdido el elemento que justifica y es la fe. La fe es la fe de Abraham y lo aclara la Biblia. La fe de Abraham es ese elemento que Dios toma en cuenta en nosotros. Mire, lo que Dios tomó en cuenta simplemente fue que Abraham creyera en él. No le tomó en cuenta sus actos. Dios toma en cuenta siempre nuestra fe y no nuestros actos. Podemos hacer muchos actos religiosos o activismo religioso también y aún así no tener fe. En una reunión de liderazgo hablábamos acerca de mucha gente que llega a las iglesias a servir a las iglesias o simplemente asistir a las iglesias, pero cuando vienen los primeros problemas, las primeras exhortaciones o los problemas que es de lo más normal en una iglesia, porque la iglesia es una familia espiritual y todas las familias tienen problemas. Y si no, levánteme la mano, ¿quién no ha tenido problemas con su familia? ¿Sí? ¿Alguien no ha tenido problemas? Gloria a Dios, si alguien no ha tenido problemas con su familia, entonces no sé cómo no ha sido arrebatado todavía. Pero el punto es que todas las familias tenemos problemas en algún momento de la vida. Pero pregunto, cuando usted tuvo problemas en su familia, usted dijo, yo me voy, adiós, ahí vean cómo hacen, problema de ustedes, yo me voy, qué tremendo, ahí vean cómo resuelven. Claro que no. Pero en las iglesias se da mucho eso, que cuando la gente comienza a tener problemas, lo que hace es irse, despacharse, irse. ¿Por qué? Porque no han desarrollado el nivel de fe suficiente en Cristo Jesús. No lo han desarrollado tal cual Dios lo dice en su palabra. Entonces no les ha sido imputada la justicia, porque recuerde que el nivel de fe que nosotros tengamos nos conectará con Dios o nos será tomado en cuenta en el momento donde Dios sepa
pese nuestros corazones y conozca nuestras intenciones a tal punto que esté seguro de lo que hay en nosotros. Y no estoy hablando de la inseguridad de Dios, estoy hablando de nuestra inseguridad. Entonces Dios tomará en cuenta, así como tomó en cuenta con Abraham, el hecho que creyera en él y no los actos religiosos. Entonces, ¿qué vio Dios en Abraham? ¿Qué habrá visto en él? ¿Qué? Lo vio cómo servía, lo vio cómo bailaba, lo vio con... ¿Qué habrá visto? Mire, Abraham no fue justificado cuando Dios se le aparece en Ur. Abraham no fue justificado tampoco cuando abandonó la ciudad donde vivía. Abraham no fue justificado por levantar altares a Dios. Tampoco fue justificado por ser el peregrino de Abraham. Lo que quiero que entendamos esta noche es que Abraham en ninguno de sus actos fue justificado. Ninguno de sus actos lo justificó. ¿Sabe por qué? Porque si Dios nos justificara por nuestros actos, tendríamos 100% seguro el infierno. Pastor, tal vez usted, pero yo no. Pregunta, dentro de los últimos 3 días, ¿ha adorado a Dios? ¿Se ha santificado al 100%? ¿Y ha hecho la voluntad de Dios cada segundo en los últimos 3 días? Por supuesto que no. Por supuesto que nadie lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones y Dios no tomará en cuenta para justificarnos nuestros actos, porque nadie es justificado por medio de actos, sino por la fe de creer en el Hijo de Dios, por la fe de creer en Cristo Jesús. Entonces viene nuestra justificación, pero la justificación de Abraham fue por la palabra que Dios le soltó y él creyó la palabra contra todo lo que él estaba viendo. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 9, dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. ¿Oyó eso? Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Aquí sí estamos fritos, hermano. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor a Salomón? Le estaba diciendo, tienes que número uno, reconoce a Dios. Y reconocer a Dios es un espíritu de paternidad sobre nosotros. Pero no la paternidad que hemos tenido en este mundo, y lo digo con todo respeto, porque yo sé que aquí hay padres buenísimos y que han sido padres abnegados y muy buenos padres, responsables y todo. Sí, pero nunca se comparará a la paternidad de Jehová Dios. Nunca, por muy bueno que seamos, por lo que sea, nunca se va a comparar, porque la paternidad de Dios es perfecta. Entonces lo primero que hacemos es reconocer a Jehová como nuestro Padre. Se sabe que Jesús le dijo, y ahora ustedes oraréis así, Padre nuestro, porque lo primero que nosotros hacemos es reconocer que no estamos huérfanos, que tenemos un Padre. Dios dijo, no te dejaré y no te desampararé. Así que todo aquel que diga, ¿por qué Dios me has abandonado? La respuesta de Dios para esa persona en este momento es, no tienes la fe suficiente para creer que siempre he sido tu Padre. Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué permitiste eso? Juzgando la paternidad de Dios, la voluntad de la paternidad de Dios. El problema no es lo que pasó. El problema es que no tenemos la fe suficiente para ser justificados por medio de Cristo Jesús y entender que todo tiene un propósito en Dios. Y que todo lo que pasa a los hijos de Dios nos ayuda para bien, aunque estemos en el valle de sombra y de muerte. Entonces, en lugar de decir Dios me abandonó, como mucha gente dice y se va de las iglesias,
porque Dios no hizo lo que ellos querían, es un comportamiento de niños rebeldes de 3, de 4, de 5 años, de niños que no fueron bien educados, que no fueron bien formados en sus casas. Es el mismo comportamiento que llevamos a la paternidad de Dios, de Jehová. Entonces, Dios le dice, número uno, reconoce a Jehová, reconoce el Dios de tu padre, reconoce la paternidad. Número dos, sírvele. Oiga, pero da un requisito, con corazón perfecto. Ay, esto es un problema. Sírvele con corazón perfecto. ¿Sabe qué? Abraham hasta este día todavía nos sirve, a pesar que está muerto. La fe de él todavía nos sirve como un ejemplo. Ese hombre todavía sirve como el ejemplo, como el patriarca de la fe, como el pionero de la fe, todavía. ¿Después de cuántos años? Entonces Salomón le dice, Dios le dice a Salomón, sírveme con un corazón perfecto, pastor. ¿Qué quiere decir un corazón perfecto? ¿A qué se refiere cuando dice un corazón perfecto? Un corazón perfecto es el que ama a Dios por sobre todas las cosas y lo ama más que a sí mismo y lo ama con toda su mente y lo ama con todo su corazón y lo ama con todo su cuerpo, lo ama con todo lo que es y lo que tiene, sin condiciones, sin limitantes. El que ama a Dios por sobre todas las cosas nunca condiciona a Dios. Nunca le dice, Señor, a mí me encantaría servirte, pero tú sabes que tiempo no tengo. Señor, a mí me gustaría darte algo, una buena ofrenda, pero tú sabes que en este momento no puedo. Señor, a mí me gustaría ser como tú fuiste perdonador, pero en este momento mi corazón no puede perdonar. Señor, yo quisiera ser como tú, pero yo no pudiera tenerla, no pudiera poner la otra mejilla, Padre, ni la primera pongo apenas. Todo eso implica que el corazón no ha sido perfeccionado. ¿Sabe? Porque para servirle a Dios, y eso creo que lo hablamos este lunes en la reunión de liderazgo, para servirle a Dios no es del que corre ni del que quiere. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que prepara el camino de los servidores y el corazón de los servidores. Fácil es decir, yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero cuando Dios nos da la responsabilidad de servir, Dios está formando un carácter de servidor, el cual mucha gente no está dispuesto a tenerlo, porque quiere hacer las cosas como quiere, cuando quiere, y poniéndole limitantes a Dios y diciéndole a Dios cómo ellos quieren o pueden servirle a Dios. Por Dios. Es como que a usted lo contraten, le diga, mire, venga a una entrevista de trabajo. Muy bien, usted va a la entrevista de trabajo y ya, mire, sí, fue seleccionado. Aquí muy buena hoja de vida. Y el primer día que usted llega, va y lo entrevista con el jefe, con el dueño de la empresa. Y usted va y le dice, quiero aclararle algunas cosas. Sí. Lo primero que quiero decirle es que me quiero tomar 3 horas de almuerzo. Lo segundo que quiero decirle es que yo a las 8 de la mañana no vengo. Voy a venir a las 10:30 de la mañana. Y por cierto, después de 3 de la tarde no cuente conmigo. ¿Ah? Y quiero de sueldo $10,000 por segundo. Esas son mis condiciones. ¿No es cierto que a veces así somos con Dios? Diciéndole a Dios cuánto nos tiene que pagar, cuánto nos tiene que bendecir, cómo nos tiene que ayudar y de qué forma, dándole instrucciones al alfarero. Mire el barro chuco, ¿no es cierto? El barro diciéndole, ay, por allá, por el lado derecho, por el lado izquierdo, señor. Ay, no tan fuerte, ¿no es cierto? Habla, alguien tiene que decir, habla, Jehová. Habla, Padre, habla, Señor. Se metió en este problema usted, entonces no se vaya a desconectar hasta que terminemos. El punto es que le dijo Salomón, debes de servirme con un corazón perfecto. Y número 2, con ánimo voluntario. Ay, mire, todo es que el pastor tome su teléfono y diga, bueno, le voy a preguntar si puede servir. No, pastor, hoy no. No, pastor, la verdad es que no. En lugar que usted tome su teléfono y diga, pastor, quiero servirle a Dios, no importa la hora, no importa el lugar, no importan las condiciones, no importa el coronavirus, no importa el chikungunya, no importa el Zika, no importa nada, ni el ébola, ni lo que venga, pastor, quiero servirle a Dios. ¿No es cierto? Eso es un ánimo voluntario.
Un ánimo voluntario es decir, Señor, te serviré hasta la muerte. Sin condición. Es un problema decirle eso a Dios. Y se lo digo como experiencia personal. Es un tremendo problema decirle, Señor, nunca voy a renegar de servirte. Señor, voy a servirte hasta la muerte. Quiero ser útil para tu obra. Eso es un tremendo problema. Porque no hay horarios. Porque no hay tiempo. Porque no hay condiciones para Dios. Mire, me tocaba hacer algo, una labor ministerial hace algún tiempo atrás, y recuerdo que le dije a mi esposa, es que me siento cansado. Y es que no sé, rapidito solo me dijo, no, me dijo, no te pongas así, recordá que lo que vas a hacer es servirle a Dios. Vaya cosa, dije yo. Silencio, dije, no, mentiras, dije, bueno, Señor, es cierto, un día yo te dije de que... Y entonces cada vez que me quiere venir eso, de decir me siento así, me siento ya, Dios me recuerda por medio de su Espíritu Santo y me dice, ¿te acuerdas del compromiso que tienes conmigo? ¿Hace cuánto se perdió la mística de servicio eclesiástico? No, antes en la mística de servicio era yo lo hago, yo voy, y la gente iba adelante del liderazgo de los servidores, de los pastores. Hoy no. Ahora ven que hasta se cae el pastor y se cayó, vea, pobre maestro, muy gordo está. El maestro debería rebajar. Sí, y nadie ni siquiera lo levanta. Mire qué chuca está la iglesia. No, hombre, que estos servidores de gracia, de servidor, en lugar de agarrar una escoba, barreta, no, la gente está perdiendo eso. Mire, se murió Sutano, se murió Don John, no, vea, se murió fulano, se murió Sutano, de verdad se murió, sí, que ya estaba viejo, ya, en lugar de haber ido a orar por esa persona, en lugar de haber ido y darle una palabra a esa persona, toman textualmente, cuando Jesús le dijeron, Lázaro se está muriendo, está bueno que se muera, toman textualmente eso, ¿no es cierto? Que Jesús dijo, sí, está enfermo, ya sea, cálmense. Pero Jesús lo iba a resucitar, hermano, usted y yo no. Usted y yo no vamos a llegar no con que apenas y no llegamos cuando está viva la persona. Eso es como aquellas personas que lloran a sus muertos y le están, ¿cuántos fueron a enflorar? Jesucristo. Fue a enflorar y le llevó, ¿cómo se llama? Hojuelas y le puso en la tumba y en vida nada le dio, hermano. No me venga con ese. No le dio nada en vida y ahora dice usted que va a ver la tumba y que ve la tumba, hermano. Puro cemento, ve, en vida. Mire las personas que están aquí. En vida, denles algo, en vida. No me andan llorando en la vela, hombre. En vida. Tantas oportunidades de servirle que tenemos a Dios, hasta en cosas tan pequeñas. No, tenemos que esperar a que alguien nos diga que tenemos que servirle a Dios en algo. Conociendo y sabiendo que Dios en su palabra dice, id y hacer discípulos a las naciones. Nos quedamos sentados nada más viendo, ay, sí, poca gente fue a la iglesia. Poca gente. Mire, y ahora nadie ora por... No, nadie, no. Y no hacemos absolutamente nada para tener ese ánimo voluntario, esa proactividad espiritual, sabiendo cuánto le debemos a Dios. Creemos que le debemos a los líderes, que le debemos al pastor. No, hermanos, no, eso es un error pensar. Es que lo voy a hacer porque el pastor es buena onda. No, es que lo voy a hacer porque es viejo amargado y si no, después no me va a hablar. No, lo tenemos que hacer con ánimo voluntario, sabiendo que lo hacemos para Dios. Dice la Biblia, y lo que has de hacer, hazlo como si fuera para Dios. Pastor, ¿se perdió el tema? No, es que eso lo impulsa la fe. Alguien que no tiene la fe en su corazón, la misma fe de Abraham, que fue imputada por justicia, alguien que no tenga ese tipo de fe no califica para ser un servidor con ánimo y con corazón perfecto. Entonces, en lugar de participar de tanto activismo, vámonos a la cruz y digámosle, Señor, yo necesito esa fe de Abraham. Yo necesito confiar cada día más en ti, por en medio de todo lo que pase. Yo necesito confiar más en ti. Mire qué más le dijo. Es que si no avanzo el tiempo se me termina. Dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Oiga, en el contexto le está diciendo, ojo,
Primero, reconócelo como tu Padre, como tu Dios. Número 2, sírvele con un corazón perfecto. Número 3, tenga un buen ánimo voluntario, porque Dios va a ver, va a escudriñar y te va a examinar si realmente, número 1, lo consideras tu Padre. Número 2, tienes un corazón perfecto para servirle. De nada sirve que esta noche yo esté enseñando la palabra, esté impartiendo un estudio bíblico, si en mi corazón estará, ay, que ojalá ya termine. Cualquier cosa voy a meter aquí que suene bien. Y 4 chistes escritos y un texto bíblico nada más. En los chistes me voy, ay, que la gente se divierte, es lo importante. ¿Con qué motivación lo estoy haciendo? Sabe que mi corazón está siendo pesado cada segundo cuando yo estoy abriendo mi boca para enseñar la palabra. Me siento, oiga, me siento escudriñado a cada momento de mi vida cuando le sirvo a Dios. Y eso me da mucho temor y temblor. Pero muchísimo, como no tiene idea. Porque mi actitud y el deseo de mi corazón no debe ser tener ningún tipo de beneficio de lo que hago para Dios. Porque si no, me perdí y daré cuentas de eso. Ay, pero usted también que me está viendo esta noche. Así que si le queda el saco, mire, póngaselo. Bonito, bonito. Sigamos. Dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. O sea que, mire, Dios entiende absolutamente todo. Mire, tiene una cosa más allá del sexto sentido de la mujer. La mujer lee entre líneas, entiende los pensamientos que nadie ha dicho y todo. Muy bien, muy bien. Pero Jehová va mucho más allá que eso. Ahora imagínese. O sea, él ya sabe lo que usted y yo vamos a pensar mañana todo el día y dentro de 10 años todo el día. Él sabe todo lo que vamos a pensar. Entonces, ojo, caminemos con temor y con temblor. Porque Dios está pesando nuestros corazones y se lo estamos haciendo con la fe correcta para imputar justicia y ser justos delante de Dios. Pero al final da la pauta de todo. Y le dice Salomón, si tú le buscares, lo hallaréis. Si tú le buscares, lo hallaréis. Hermano, yo quiero decirle esta noche, si tú le buscaréis, lo hallaréis. Como padre, como consejero, como el poder de Dios, como un abrazo, como una ayuda oportuna, como una palabra de vida, como el camino, como la verdad, como absolutamente todo, porque Él es todo. Búsquelo, búsquelo como nunca antes lo he buscado, busquémoslo como jamás en la vida lo hemos buscado. Me decía esa persona, es que yo no le encuentro la diferencia, me dijo. Yo voy a tal iglesia, a tal religión, me dijo más bien. Yo no le encuentro la diferencia, me dijo, Tomo, yo voy 2 veces por semana o 3. Y le pregunté, ¿alguna vez ha tenido un encuentro personal con Jesús? Cayó y al rato me dijo, ¿y qué es eso? Me dijo, ay, dije yo, ay, dije, es que mire, nunca se ha tratado de religión. Nunca se ha tratado de cuántas veces vamos a la iglesia. Nunca se ha tratado de cuántas veces leemos la Biblia. Sino siempre se ha tratado que conozcamos a Jesús y le demos el todo por el todo, pero conociéndolo y teniendo una experiencia personal con él. Le dije, yo pasé por ahí, le dije. Yo de oídas le oí miles de veces. Le dije, si hasta cantaba en el coro, le dije, aleluya. Mire, y no sabía, no tenía ni la dimensión de lo que hacía, le dije. Hasta que un día tuve un encuentro con Jesús. ¿Y qué es tener un encuentro con Jesús? Pues me dijo. Le dije, es que su vida sea impactada y cambiada, porque aprenda a confiar y entrega su vida completamente a Él y depende completamente de Él. Y nuestras vidas cambian. Y nunca volvemos a ser los mismos que antes. Ahora yo le pregunto esta noche, usted que está aquí conmigo,
¿Ha tenido un encuentro con Jesús? ¿Está teniendo encuentro con Jesús diariamente para cambiar su vida? Para rendir su voluntad a Dios, para confiar plenamente en Jesús. El hermano Alberto decía algo el lunes y lo repitió hoy. Dijo, ya entregó. Es tiempo de entregarle el control a Jesús, de entregarle el control a Dios. ¿Lo ha hecho? ¿Está confiando 100% en Él como lo hizo Abraham? Lo único que hizo fue confiar 100% en Jesús. Y eso, simplemente eso, le fue contado por justicia. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Repito la última parte, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que podemos convencer al Espíritu Santo diciéndole, ¡ay, pisto, necesito! ¡Ay, ayúdame! ¿A qué esto? Y no, el Espíritu Santo intercede dando gemidos indecibles, pero conforme a la voluntad de Dios y no a nuestra voluntad. Clave tener la fe suficiente de Abraham para conocer a Cristo Jesús, tener un encuentro personal con Jesús y entonces conocer la voluntad de Dios en nuestra vida y saber pedir en la oración y hablar con Dios para que el Espíritu Santo refuerce lo que en oración pedimos como propósito perfecto en Cristo Jesús. Ya le uní todo el mensaje. ¿Alguien estaba aquí conmigo o se perdieron? ¿Alguien puede decir qué? No, mire, el punto es que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Porque sin fe vamos a estar pidiendo algo que no es parte de nuestro propósito, no va a agradar a Dios, el Espíritu Santo no va a interceder y no va a pasar absolutamente nada. ¿Cuántos han vivido algo similar? Ay, Señor. Oiga, ¿cuántos están viviendo algo similar? Pedís y no recibís porque pedís mal, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no estamos siendo guiados por la fe de Abraham. Porque cuando tenemos la fe de Abraham se nos imputa la justicia y somos justos delante de Dios. Y entonces aquel que camina en justicia conoce los propósitos y las voluntades de Dios para él. Y conoce cuando viene algo malo, dice, no importa, ya Dios ya me había hablado, ya voy a salir de esto. Cuando viene algo bueno, dice, gracias Dios, ya me había dicho que tú ibas a hacerlo y te adoro y te alabo por él. ¿Alguien está entendiendo esta noche lo que estoy hablando? Pero los que no tienen esa fe, cuando les viene un problema así de pequeño, bueno, no voy a decir eso. Bien, simplemente Abraham aceptó lo que Dios le dio por seguro contra toda esperanza humana. Pero Abraham honró a Dios. Toda fe en Cristo Jesús produce honra. Pero hay mucha gente que cree tener fe y ni siquiera sabe honrar a sus autoridades. Ese es otro tema, otro día, pero tenía que mencionarlo. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la fe se desata toda la justicia de Dios. Y dentro de la justicia de Dios es hacer todos los propósitos, toda la palabra de Dios, llevarla a la obediencia en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo, de acuerdo a lo que Cristo Jesús habla en nuestras vidas. Este día me llamó un amigo al final de la tarde. Fue una noticia triste la que me dio en realidad. Y me dijo, hermano, te llamo para decirte que me voy del país.
dejaré a mi esposa y a mis hijos. Tú sabes que las cosas no iban bien en mi familia, me dijo. Entonces me voy, te cuento que ya tengo trabajo, me dijo, en Estados Unidos. Ya me contrataron y ni siquiera estoy allá, me dijo. Creo que esa ha sido una buena señal de parte de Dios, que ya tengo trabajo, se llenó desde aquí, llené la forma y todo y ya me aceptaron. Ya me están esperando para contratarme, me dijo, gracias a Dios. Entonces, esta noche voy a hablar con mi esposa, ella no lo sabe. Lo voy a hablar con mis hijos, ellos tampoco lo saben. Y me voy, me dijo, voy a resolver un par de cosas, tal vez esto también nos ayuda, me dijo, con los problemas que tenemos con mi esposa, yo creo que esto nos puede ayudar. Y bueno, me dijo, te llamo nada más para comentarte eso y que no sé qué, que no sé cuándo. Terminó de hablar y me dijo, ¿qué pensás? Y le dije, ¿qué dice Dios de esto? ¿Cómo así? Me dijo, pero la puerta se abrió, esto ya tengo trabajo en Estados Unidos, sí. Pero esa es la palabra que Dios te había dado. Eso es lo que Dios había puesto en tu corazón como propósito. Ese es el orden de Dios de una familia. Eso es lo que, como Dios restaura la familia, restaura la economía, restaura los propósitos. ¿Es eso? ¿Y qué hago y qué hacer? Le dije, número uno, ¿cuánto tiempo te llevó conquistar a tu esposa? Como un año, me dijo. Muy bien. Ahora posiblemente sean 3 años. Tienes que hacerlo. Número dos, busquen ayuda. Busquen ayuda. Pero el que tiene que dar el paso eres tú, porque tú eres la cabeza. Busca la ayuda. Ve, pídele perdón. Yo no estoy diciendo que solo tú has tenido la culpa. Y oigan, parejas, la relación es de dos. Nunca nadie es más bueno ni más malo que nadie. Sin embargo, uno tiene que dar el paso. Es uno de los dos el que da el paso. En obediencia al Señor, en honra a Dios y en fe, como Abraham dio los pasos en fe. Le dije, no creo que Dios te tenga un sueldo o un dinero en otro país. ¿O solamente es Dios en ese país? ¿No es Dios en este país también? Y se quebró en eso. Me dijo, en este momento me salgo de mi trabajo y llevaré a tomarme un café a mi esposa. Y me pondré como objetivo reconquistarla. Y tienes razón, Dios, lo que tiene para mí en otro país también lo puede tener aquí. Pero necesito ordenar mi vida, me dijo. Porque Dios es un Dios de orden. Y si no puedo, con la ayuda del Espíritu Santo, restaurar mi matrimonio, mucho menos voy a poder restaurar algo más, me dijo. Pregunta, ¿cuántos estamos escapando de los propósitos y de la voluntad de Dios? El camino más fácil es escapar, cerrarse, ya no hablar, señalar, juzgar, vivir amargados, peleando, frustrados, tristes porque no se dio lo que esperábamos, porque no pasó lo que queríamos. ¿Cuánto estamos huyendo de una realidad? Y a lo mejor Cristo Jesús ya nos habló específicamente lo que espera de nosotros y no lo hemos hecho. Yo quiero decirle algo, corra, corra, hágase corto el camino, corra a cumplir la voluntad de Dios en su vida. Corra, no se detenga, no se detenga, corra hacia la cruz, vaya, hablemos con Dios, pongámonos a cuentas con Dios y dejemos que el Espíritu Santo haga su parte, que es la parte sobrenatural. En los peores momentos de la vida es tiempo de creer. Contra toda esperanza humana es tiempo de creer. Y de no se trata que el patriarca
Abraham fuese justo entre los hombres. No, nunca lo fue, sino que su fe le sirvió como elemento para recibir la justicia. Él no era justo entre los hombres. Usted sabe dónde vivía, en tierra de qué, de idolatría, de un montón de desórdenes, absolutamente nada. Pero Dios puso los ojos en él, como también lo puso en usted y en mí. Romanos 4:23 dice, y no solamente con respecto a él escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, nuestro Señor. Termino el mensaje. Si bien es cierto, Abraham fue tomado como ejemplo en la carrera de la fe, pero no es el único creyente. No es exclusiva para él la promesa o los cumplimientos de la promesa de parte de Dios. Oiga, quien cree en la demanda de Dios, quien cree en la demanda de Dios y ejerce la misma fe de Abraham, es justificado. Punto. Es tan fácil como eso. Pero lo complicamos todo y lo hacemos tan largo. El objeto de la fe en el Señor Jesucristo es que hace posible abrazar toda la obra realizada por el Salvador como acto salvífico. Abraham nos dejó trazado un camino de la fe. El Señor Jesús nos dejó trazado un camino del don salvífico. ¿Qué hacemos caminando sin el mapa de la vida? ¿Qué hacemos caminando sin la palabra de Dios? ¿Qué hacemos en desobediencia a todo lo que Dios ha hablado? Es por eso que nos va mal. Es por eso que damos una y otra vuelta en el mismo desierto. Es por eso que aunque Dios haya hablado en nuestros corazones, no podemos ver el cumplimiento, porque no estamos en la misma fe que Abraham, que Cristo Jesús dejó para nosotros. No tratemos de hacer nuestros propios mapas, porque eso nunca servirá de nada. Habacuc, después de pelearse con Dios y cuestionar a Dios y decirle, ¿por qué, Señor? Y no dijiste esto, Padre, y todo lo contrario veo. Señor, nos has abandonado. Dios, ¿dónde está tu justicia? Padre, ¿dónde está tu promesas? Dios, ¿dónde estás? Oiga, hay un momento donde quiebra a Dios a Habacuc, lo quiebra en medio del desierto, lo quiebra en medio de la situación apretada, lo quiebra en medio de su peor temporada, lo quiebra, y Habacuc dice en el capítulo 2, versículo 1, dice, sobre mi guarda estaré. Hay muchos esta noche que deben entender que Dios los quiere como el monte de Sión, firmes, no variando entre sí, no con doble ánimo, sino sentados o cimentados sobre la roca, que es Cristo Jesús, y que ni el viento, ni la marea, ni los problemas, ni los desiertos te muevan en tu fe, porque fue Dios el que te dio la palabra y no el hombre. En mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. ¿Sabe de qué está hablando Habacuc? De fe. No está hablando de otra cosa más que de fe. Y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder a mi queja. Oh, Señor. Y Jehová me respondió, escuche el verso 2. Dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Me voy unos minutitos antes, le dije, corra. Aligere su proceso, corramos en la fe, creamos en Cristo Jesús, caminemos en pos de. Ya está la visión en tabla, ya está la palabra de Dios en su corazón y en el mío, en nuestras mentes, ya está. Corramos la buena carrera de la fe. Después dice el verso 2, y Jehová me responde, no, el verso 3, aunque la visión tardare por un momento, más se apresura hasta el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Tres versículos antes le hablé acerca del proceso de la formación, del fortalecimiento de la fe que se da en el tiempo.
Dios no es un microondas. Las promesas no son una sopa Maruchan, deliciosa, por cierto. Ay, no, si algo le puedo decir es que mi esposa es una cocinera excelente. Me le pone quesito y me le pone un limoncito. Eso es pero delicioso, hermano. Pero el punto es que todo lo queremos express, todo lo queremos para allá. ¿No es cierto? Dios no es eso. Dios cumplirá cuando tenga que cumplir, cuando nuestros corazones estén listos, cuando ya hemos sido probados en el tiempo, en los desiertos, en los peores momentos. Dios dirá, buen siervo y fiel, en lo poco, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Ven, ven con papá. Falta poco, oiga, falta poco. No se desanime, siga adelante. Por momentos, cuando la carga se haga más pesada, aparentemente el tiempo se alarga. Pero lo que estamos haciendo, entre más duele y entre más sacrificamos nuestro ser en obediencia, el tiempo se está cortando y no se está alargando. No es cierto que los tiempos de espera son largos. Le pongo un ejemplo rápido. ¿Cuántos han ido al seguro insocial de nuestro país? ¿Sí? ¿Cuánto ha esperado para que lo pasen? ¿2 segundos? ¿3 minutos? Y verdad que eso parece la gran tribulación. Eso parece, hermanos, eso parece que Cristo mío, aquí tenía, si fuera mujer, digo, hubiera parido 10 hijos y todavía no me atiende, no sé. Pero el punto es, escuche bien, que si ese mismo tiempo lo ponemos en el lugar más fantástico que usted conoce y con la compañía que más disfruta, ¿no es cierto que estaría, ay, es que no me quiero ir? Ay, no, es que no nos alcanzó el tiempo. 20 horas en el mismo lugar, ya aburrió. No, es que no nos alcanza el tiempo para nada. Cuando estaba enamorado, ¿no es cierto? Entonces no es cuestión del tiempo, es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Con la fe suficiente, el tiempo no determina nada, sino es Dios quien aligera los procesos. Ay, Cristo, termino. Hoy sí. Verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Punto. Mire qué bonito Habacuc. Guapo el muchacho. Después de estarse peleando con Dios y ponerse guapo, Dios le dijo, seguí ahí, papá. Seguí. Ahí tenés el ejemplo de Abraham. Dale, si querés seguir en esa posición, yo no tengo ningún problema. Pues. No sé cuánto tiempo ha pasado, porque aquí en el cielo no hay tiempo. Aquí no tengo reloj. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Tú determinas, Habacuc, ¿cuánto tiempo vas a tardarte para que la promesa se cumpla? Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Cierre.